¿Qué son los estados financieros? Son aquellas declaraciones que reflejan el estado de una empresa durante un periodo de un tiempo, generalmente un año. También consiste en varios documentos que reflejan la posición financiera y genealógica sobre la empresa. ¿Qué son los ratios financieros? Estos muestran el comportamiento de la capacidad de pago que tiene la empresa sobre sus obligaciones en un corto plazo. El ratio de liquidez. Este tipo de ratio calcula la capacidad que posee la empresa para afrontar sus deudas a corto plazo. También analiza el estado financiero de la misma empresa en comparación a otra, estudiando sus activos y pasivos corrientes. Entre los tipos de ratios de liquidez encontramos 4. El ratio de liquidez, el ratio de la prueba ácida, ratio de capital neto de trabajo y el ratio de liquidez absoluta. El ratio de endeudamiento. Este tipo de ratio estudia el apalancamiento que tiene la empresa para afrontar o hacerle frente a sus deudas, combinando las deudas de corto y largo plazo. También analiza el ciclo de rotación del elemento económico seleccionado. Existen 3 tipos de ratio de endeudamiento: el ratio de apalancamiento financiero, ratio de solvencia patrimonial a largo plazo y el ratio de solvencia patrimonial. Ratio de gestión. Este tipo de ratio analiza la eficiencia y efectividad de las actividades de la empresa. También calculan cuánto se tardan en convertirse en efectivo las cuentas por cobrar y cuentas de inventario. Asimismo, analizan también las compras realizadas a los proveedores. Esto también se conoce como rotación. Existen 4 tipos de ratio de gestión: ratio de rotación de existencias, ratio de rotación de cuentas por cobrar, ratio de rotación de cuentas por pagar y ratios de rotación de activos fijos. Ratio de rentabilidad. Este tipo de ratio tiene como finalidad observar el efecto que tuvieron las decisiones de la empresa a base de la administración de fondos y determina el rendimiento de las ventas, capital o activos para la ganancia de la empresa. Dentro de este ratio de rentabilidad existen 5 tipos de ratios. Entre ellos tenemos el ratio de margen de utilidad bruta, el ratio de margen de utilidad neta, el ratio de rentabilidad patrimonial, el ratio de rentabilidad de activo y el ratio de rentabilidad de capital. La empresa General Milk Company fundó en 1941, un 5 de febrero, la sociedad Leche Gloria, sociedad anónima en Arequipa. Llegando en el año 1942, un 4 de mayo se produce el primer tarro de Leche Gloria, dando inicio a la producción, teniendo como proveedores de leche a 320 ganaderos y 65 empleados en la compañía. En 1978, Gloria propone al gobierno enviar sus excesos de producción al Grupo Andino. Este mismo año, la empresa lanza de forma exclusiva al mercado avena, café embolsados y conservas de pescado. En 1986, la empresa Gloria pasa a ser 100% peruana, adquirida por Vito y Jorge Rodríguez. En ese entonces, la empresa era propiedad de la transnacional Nestlé y de la familia Bergmeyer. En 1998 se trasladan a la agencia principal en la planta de Huachipa, en Lima, donde en 1999 comienza su producción y logra posicionarse como la más importante del Perú y la planta más grande de leche evaporada del mundo. En este mismo año se da comienzo a la exportación de leche evaporada a Haití y otros mercados del Caribe y Sudamérica. A partir de ese momento, la empresa comienza a crecer, teniendo más centros de acopio en diversos departamentos del país y elaborando productos lácteos o no lácteos. Actualmente es reconocida a nivel nacional y mundial, ya que exporta leche evaporada a más de 40 países de Latinoamérica y el Caribe, oeste de África y el Medio Oriente. Su razón social es Leche Gloria Sociedad Anónima. El número de RUC es 20-100-19-0797. Está ubicado en Lima, La Victoria, en Santa Catalina, exactamente en la Avenida República de Panamá número 2461. Y el representante legal de esta sociedad es el Rodríguez Jorge Colombo. Estados financieros de la empresa Gloria.
El estado de situación financiera está conformado por el activo, que es igual al pasivo, más el patrimonio. Ahora bien, podemos observar en este cuadro de situación financiera al activo, que es todo lo que posee la empresa, y está conformado por activo corriente y activo no corriente. Ahora, dentro del activo corriente encontramos el efectivo y equivalente a efectivo, que se podría decir que son las cuentas bancarias de la empresa. Las cuentas por cobrar, que es el dinero que hay en caja o el dinero real de la empresa. El inventario neto, se podría decir que son la mercancía de la empresa, también podrían ser las existencias. Y por otra parte encontramos los gastos de pagos por anticipado, que son los pagos que realiza la empresa pero no emite factura. Ahora, como podemos apreciar, este cuadro de estados financieros es una comparación del año 2019 y el año 2020. Visualizamos que en sus activos corrientes tuvo un incremento en el efectivo y equivalente efectivo. En el año 2019 tuvo un importe de 49.226 millones de soles y en el 2020 visualizamos un incremento por un importe de 93.944 millones de soles. Como apreciamos en el año 2019, en inventarios neto, o también que son las existencias, se puede apreciar un monto de 690.527 millones de soles, pero en el año 2020 hubo una caída, es un importe de 565.307 millones de soles. Ahora, en publicidad pagada por adelantado y otros, visualizamos que en el año 2019 hay un monto de 8.326 millones de soles y en el 2020 hubo un incremento por un importe de 12.095 millones de soles. En el año 2019 se tuvo un total en activo corriente de 1.280.490 millones de soles, a comparación del año 2020, que hubo una caída, se podría decir, de un importe total en su activo corriente de 1.137.431 millones de soles. Para el año 2019, en total de activos no corrientes, tuvo un importe de 1.977.984 millones de soles y en el año 2020 visualizamos un incremento por un importe de 2.016.313 millones de soles. Ahora bien, como podemos apreciar, en el año 2019 en total de activos es por un importe de 3.259.474 millones de soles y para el año 2020 visualizamos una disminución, ya que el importe total de activos es por un monto de 3.153.744 millones de soles. Ahora, como sabemos, los pasivos de la empresa se dividen en pasivo corriente y pasivo no corriente. Para la empresa Gloria, sus pasivos en el año 2019, la totalidad de pasivos corrientes fue por un monto de 802.619 millones de soles y para el año 2020 se visualiza un incremento por un monto de 814.819 millones de soles. Por otra parte, para el año 2019 en sus pasivos no corrientes fue por un monto total de 911.352 millones de soles y para el año 2020 se verifica un incremento por un importe de 493.021 millones de soles. Respecto a las conclusiones, sabemos que los estados financieros son declaraciones que reflejan el estado de una empresa. Generalmente son anuales. Estas también son conocidas como informes financieros, cuentas anuales o estados contables. Respecto a los ratios financieros, sabemos que nos permiten ver tendencias de distintos periodos. Ahora, respecto a los ratios financieros de la empresa Gloria S.A., podemos visualizar que los ratios de liquidez corriente son mayor a 1. Entonces podemos deducir que la empresa puede afrontar sus obligaciones financieras a pesar de que el ratio haya sido menor que el año pasado. Respecto a los ratios de la prueba ácida, numéricamente, teniendo los rubros más líquidos de los activos corrientes,
la empresa no puede afrontar sus obligaciones financieras a corto plazo. Pero ya que hablamos de una de las empresas más grandes económicamente del Perú, podemos decir que su soporte financiero sería los activos no corrientes. Bueno, como conclusión final, podemos decir que la empresa Gloria S.A. cuenta con un buen capital de trabajo neto. Así haya disminuido de un año para otro, la empresa cuenta con dinero suficiente para poder cubrir sus obligaciones financieras. Gracias.